Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Tiempo de Esperanza. Como sabéis muchos de vosotros, estamos llevando una serie sobre cánticos evangélicos. Pues en el programa de hoy vamos a hablar de un himno muy conocido en el mundo, que es Sublime Gracia. Pues hoy vamos a conocer más acerca de este himno y de su autor. Y por eso hemos invitado a José Moreno para que él nos hable acerca de este himno. Hola José, bienvenido al programa de hoy. Pues me alegro mucho de poder hablar de este himno tan precioso, Sublime Gracia. Como estaba diciendo, Sublime Gracia, este himno tan conocido, pues ahora me gustaría leeros la letra de este himno. Y dice así este himno tan precioso. Sublime gracia del Señor, que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue al creer la gracia a mi corazón. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando acabe de vivir mi vida terrenal, con Él por gracia viviré en gloria celestial. Y cuando en Sión por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Dinos, José, ¿quién es el autor de este himno tan precioso? El autor es John Newton, que posiblemente sea uno de los personajes más fascinantes de la historia de la Iglesia, por lo menos para mí así siempre ha sido desde que conocí su vida. Nació en 1725 en Inglaterra, su padre era capitán de barco mercante y su madre era una mujer de profunda fe evangélica. De hecho, es ella la que instruye a Newton en lo que es la palabra de Dios, en la Biblia y también en los catecismos y en los himnos evangélicos. Lamentablemente para Newton, pues él pierde a su madre cuando tenía 6 años y a partir de ese momento pues su vida es una vida muy triste, siente el gran desamparo de haberse quedado huérfano de madre. Su vida va de mal en peor y finalmente pues acaba incluso enrolado en un barco que se dedica al comercio de esclavos en África. Este es el momento más bajo de la vida de Newton y encontramos que en el testimonio que posteriormente nos dio acerca de su vida, pues él vivió de una manera totalmente perdida. Era un hombre que blasfemaba, un hombre que había olvidado completamente esa educación que su madre le había dado en la fe evangélica. Pero hubo una tempestad en el Atlántico, en uno de los barcos en los que él se encontraba en 1748 y a raíz precisamente de esa tempestad, él clamó a Dios, se acordó de la fe en la que había sido educado por su madre y a partir de ese momento pues empezó a haber un cambio gradual en su vida. No podemos estar seguros cuándo se convierte John Newton, pero como tantos y tantos es una conversión que experimenta y que tiene que ver precisamente con el descubrimiento de ese mensaje de las Escrituras en el que había sido educado. Hay un cambio muy grande en la persona de Newton con el paso de los años e incluso llegó a ser una persona que se dedicó de una manera muy activa a combatir ese mismo tráfico de esclavos en el que él había estado envuelto. También es muy curioso cómo llegó a ser pastor evangélico y un pastor evangélico muy conocido en Inglaterra entonces, en lo que se llamó el Gran Despertar Evangélico. Él fue una influencia muy grande en la persona que posiblemente más se conoce en la lucha contra el tráfico de esclavos desde África hasta América, que fue William Wilberforce. De hecho, podemos decir que fue el instrumento que Dios usó para que Wilberforce también pudiera conocer la fe evangélica y pudiera también tener la motivación para luchar precisamente contra ese tráfico de esclavos. Y lo interesante es que justamente antes de morir, en 1807, pues pudo incluso ser testigo de cómo el Parlamento inglés aprobó una ley para acabar con el comercio del tráfico de esclavos. Por tanto, es una vida fascinante y una vida que ha dejado una gran impronta en lo que significa la fe cristiana. ¿Nos puedes contar algo acerca de la composición de Sublime Gracia?
Newton era realmente un poeta. Estuvo en contacto también con otros de los grandes poetas ingleses, también de fe evangélica, William Cowper, y a través de la influencia de Cowper y también su propia habilidad poética, pues él escribió algunos de los más grandes himnos de la fe evangélica hasta nuestros días, entre ellos esta Sublime Gracia. Lo que hacía Newton era algo muy curioso. Preparaba un mensaje y para poder ilustrar el contenido de ese mensaje, pues también componía algunas veces algunas canciones o himnos evangélicos que pudieran de alguna manera enseñar e instruir acerca de esa misma predicación. Entonces el himno de Sublime Gracia precisamente fue compuesto para un mensaje que él predicó el primer día del año de 1773 y está basado en un texto de la Biblia que me gustaría que lo pudiéramos leer. El texto se encuentra en el primer libro de las Crónicas, el capítulo 17, y son palabras de David, el rey David. Dice así: y entró el rey David y estuvo delante del Señor y dijo: Señor Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, oh Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Señor Dios. ¿Qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Señor, por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Señor, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú, según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos. Y aquí vemos cómo David está expresando esa sorpresa ante la manera en que Dios le ha tratado, y es justamente el tema que ilustra Sublime Gracia, la sorpresa que nos trae la gracia de Dios para con nosotros los pecadores. Es un himno que posteriormente se le añadió música, y es curioso que esta música viene del espiritual afroamericano, y es una música que en ese sentido también está ilustrando lo que es la trayectoria vital de John Newton y su lucha posterior contra el comercio de esclavos. Otra curiosidad acerca del himno es que la última estrofa que acabas de leer pues no es original de Newton, sino que fue añadida de un himnario también que circulaba entre las iglesias afroamericanas, pero que está expresando también el tenor general de lo que era el himno de John Newton, y está expresando esa realidad de esa confianza en el Dios que tiene preparado un hogar para nosotros. El himno es citado también en el libro La cabaña del tío Tom, que sabemos que es uno de los grandes libros a favor de la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos, y es la autora del libro la que se hace eco de esta última estrofa, que, como digo, no fue compuesto por el mismo John Newton, pero que sí que está reflejando también esa realidad de lo que es ese hogar que Dios ha preparado para todos aquellos que han confiado en esa gracia del Señor Jesucristo. Por tanto, el himno tiene ese contexto también de esa lucha para todo aquello que es bueno y agradable a los ojos de Dios, a la vista de que Él ha tenido esa bondad y esa misericordia para con nosotros. Pepe, ¿cuál es el mensaje del himno? Sublime Gracia. Bien, el mensaje del himno en sí mismo es un reflejo de lo que es la esencia misma de la fe evangélica. Cuando uno lee un himno como Sublime Gracia, pues le llama poderosamente la atención de que está confrontándose con lo que son los grandes énfasis evangélicos, con los énfasis que trae la palabra de Dios con respecto a ese conocimiento de Dios. Y lo fundamental pues está en la primera estrofa, cuando dice Sublime Gracia del Señor. Entonces la palabra gracia es una palabra que resume en sí misma todo lo que es el contenido de toda la Escritura. La gracia significa literalmente el favor inmerecido de Dios, es decir, el ser humano, precisamente porque se encuentra muerto en delitos y en pecados, no puede hacer nada para ganar su salvación o para merecer la salvación. Lo que hace Dios, sin embargo, es salvarnos de una manera totalmente gratuita. Lo hace por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que es la gracia de Dios encarnada. Y entonces el mensaje que nos está trayendo el himno es precisamente que nuestra única esperanza de salvación está puesta en esa gracia de Dios, no en que nosotros podamos ser buenos, sino en el hecho de que Dios es bueno. Hace un momento pues, me refería a esas palabras en las que estaba basada el himno que John Newton compuso, pero hay otras palabras también en la Escritura que están reflejando el mensaje del himno y que creo que también es interesante que nosotros podamos reflexionar, porque el himno sencillamente está trayendo, como decía, lo que es el contenido de la misma Escritura. Y dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios en el capítulo 2 y en el versículo 4,
Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces aquí el apóstol con toda claridad está mostrándonos que el camino de la salvación es por la gracia de Dios, no es por obras, no es por lo que nosotros podamos hacer para salvarnos, que podemos gozar del favor de Dios, sino que sencillamente Dios quiere mostrarnos esa salvación y esa misericordia en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ese mensaje de la persona de Jesús pues lo recibimos por la fe en Él, cuando confiamos solamente en el Señor Jesucristo. La Escritura abunda precisamente en ese testimonio acerca de que la gracia la encontramos exclusivamente en la persona del Señor Jesucristo. Y por eso en el prólogo del Evangelio de Juan encontramos también estas palabras: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y este es un mensaje que trae esperanza a cualquiera de nosotros, porque todos nosotros hemos pecado. Podemos pensar en la vida de John Newton, una persona que se dedicó al comercio de esclavos, una persona que vivió dándole la espalda a Dios, y sin embargo fue una persona que conoció esa salvación en Cristo Jesús. Desde un punto de vista humano de las religiones pensaríamos, bueno, esta persona no merece la salvación, y es verdad, ninguno de nosotros merecemos la salvación, pero Dios nos salva precisamente para mostrar esas riquezas de gracia, de misericordia, de bondad que encontramos en la persona del Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, el himno también nos está ilustrando algo que incide en lo que es la misma fe evangélica igualmente, y es el hecho de que ser cristiano es una experiencia personal con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es una relación viva con Jesucristo, no es simplemente la realización de una serie de ritos religiosos o cristianos, sino que hay que tener una confianza personal en Jesucristo. Vemos en el himno como él habla de que estaba ciego, pero ahora ve, él dice que estaba perdido, pero que ha conocido esa salvación que encontramos en la persona del Señor Jesucristo. Y esto responde también al testimonio del Nuevo Testamento. En este caso, el apóstol Pablo, cuando nos está escribiendo en la epístola a los Gálatas, trae estas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y notemos estas palabras. Pablo dice que Cristo le amó a él y se entregó a sí mismo por él. Es como si dijera que no había ningún otro ser humano sino él, y que él tenía esa relación personal con Cristo Jesús. Entonces el desafío que nos trae la Escritura no es decir, bueno, pues yo tengo una religión o tengo otra religión, sino tengo esa fe personal en Cristo Jesús. Hablo con Cristo Jesús como si fuera una persona que tengo a mi lado. He puesto mi confianza en Cristo Jesús como ese Señor y Salvador. He apreciado y he abrazado esa gracia que se me ofrece en el Evangelio, precisamente porque Él murió en una cruz por pecadores como nosotros, y ahora tengo ese perdón de pecados por medio de la fe en ese testimonio y en ese mensaje de la cruz. Esto es lo que realmente es también de la esencia de la fe evangélica, esa confianza personal, esa experiencia que tenemos cada uno de nosotros de que Cristo es vivo, está vivo, que Dios es un Dios real. Y finalmente creo que el himno también está ilustrando otro tema que es importante en nuestros días, es la realidad de la eternidad. Tenemos que darnos cuenta de que la Biblia incide en el hecho de que hay otro mundo, de que hay otra vida, y que tenemos que prepararnos aquí y ahora para afrontar esa realidad. Podemos notar ese gozo que hay en John Newton en la composición de este himno, porque él está pensando en la eternidad, está pensando en ese día en el cual se encuentra en la presencia de Dios y allí pueda disfrutar de todas las bendiciones que Dios ha preparado para todos aquellos que son del Señor Jesucristo. Esto es muy interesante también porque
podemos pensar, o hay incluso gente que así lo afirma, bueno, pues una persona que está tan centrada en el cielo quizás no tenga ninguna utilidad aquí en la tierra, porque está simplemente preocupado por, como se suele decir, la salvación de su propia alma. Nada más lejos de la realidad, porque personas como John Newton, que tenían esa perspectiva de la eternidad, que vivían a la luz de la eternidad, o por ejemplo William Wilberforce, que ya hemos mencionado, personas que estaban siempre pensando en el cielo, al mismo tiempo realizaron una labor extraordinaria aquí en este mundo. Es verdad, pensaban en el siguiente, pero precisamente porque vivían a la luz de ese otro mundo, a la luz de la realidad del juicio final y de la presencia de Dios, fueron útiles en su propia generación y en su propio momento. Por tanto, tenemos que tener esa confianza puesta en el hecho de que si nosotros estamos verdaderamente anclados en la realidad de la eternidad, pues también podremos ser personas útiles en este mundo, precisamente porque queremos vivir para la realidad venidera. Muy bien. Muchas gracias, Pepe, por habernos acompañado en el programa de hoy. Ha sido un privilegio y de verdad que a mí me encanta escuchar acerca de Sublime Gracia, de este himno. Es que nos emociona cuando lo cantamos, y de conocer de su autor, porque yo cuando leí por primera vez la biografía de John Newton y Dios le sacó del fango, me impactó tanto, me emocionó tanto, que me hacía llorar, porque es que el ver este hombre que había sido tan malvado, tan cruel, que hizo esas cosas tan malas, y cómo Dios lo transformó, lo cambió, y sus últimos días de su vida, cómo llevó a tantas personas a los pies de Jesús, y cómo hizo cosas maravillosas para la gloria de Dios. Muchas gracias. Encantado de estar con vosotros.